buenas noches amigos, soy Mauricio Fernandini y aquí empieza otra edición de las 5 de las 7. Hace apenas unos minutos el periodista de investigación Ángel Páez en su cuenta de Twitter escribe lo siguiente: el senderista Juan Alarcón Gutiérrez reconoció a Iber Maraví Olarte como jefe de la zona norte de la organización terrorista en Huamanga y autor de varios ataques en compañía de Edith Lagos entre 1980 y 1981. Como muchos saben, el periodista Ángel Páez, desde hace muchos años, es un reconocidísimo periodista de investigación. Transparencia también se ha manifestado en un comunicado pidiendo, que el Ejecutivo reconsidere, en resumen, la presencia de Iber Maraví. Los días pasan, es cierto que hoy día juega la selección, vamos a tener definitivamente la alegría de verlos jugar y ojalá ganen, pero este es un tema que también vamos a abordar en el transcurso del programa y vamos a ver cuál es la reacción finalmente del Ejecutivo. Más allá, que si un juez absolvió al señor Maraví, hay un tema político que va debilitando cada vez más al presidente de la República por no enfrentar las cosas. Empezamos el programa dándole la bienvenida a nuestro primer invitado. Está con nosotros el congresista Diego Bazán, ahora congresista por Avanza País. Congresista, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Mauricio, es un honor estar en tu programa. Empezó este periodo en el legislativo con Renovación Popular y fue uno de los 4 que se pasó rápidamente junto a la congresista y arquitecta Norma Yarrow a Avanza País. Correcto, estamos en Avanza País en este momento. Agradezco la invitación de varias bancadas que nos hicieron llegar sus invitaciones. Sin embargo, escogimos Avanza País porque tenemos muchas coincidencias: defensa y respeto por la democracia, por la constitución política del país, por el Estado de Derecho, y además es una bancada mayoritariamente joven en la que como joven parlamentario me siento bastante cómodo y siento que hay una altura parlamentaria, un nivel como para debatir con la oposición. Usted tiene apenas 30 años de edad. Sí, correcto. Soy uno de los parlamentarios más jóvenes del Congreso y este es un Congreso histórico no solo por ser el Congreso del Bicentenario, sino por ser el Congreso con más jóvenes en toda la historia de la vida republicana del país. Muchas expectativas en este Congreso, en los jóvenes, porque son un contrapeso importantísimo siempre. Y necesitamos recuperar nuestro respeto, nuestra fe, nuestra confianza en las instituciones. De su comportamiento va a depender en gran parte lo que la ciudadanía piense al final de su labor. Y en ese sentido, dado que usted ha estado mucho tiempo en Renovación Popular, en la campaña y ha interactuado con el almirante Montoya, es esta bancada la que ha solicitado ya formalmente la interpelación del actual ministro de Trabajo, Iber Maraví. ¿Cuál es la posición en la bancada que ahora habita, que es Avanza País, con relación a la interpelación que se viene? Te voy a dar en estos momentos una posición personal, muy respetuoso a mi bancada. Voy a esperar reunirme con la bancada para dar una posición finalmente de bancada. En este sentido, la presencia del señor Maraví en el Ministerio de Trabajo resulta siendo insostenible. Lo he venido diciendo hace varios días. El día domingo que salieron estas denuncias, ya el señor Maraví debió estar fuera. Y tuvo un gesto que me parece absurdo, el hecho de poner su cargo a disposición. Hay que recordar que todos los funcionarios de este nivel tienen el cargo a disposición y me parece una falta de respeto a la investidura presidencial del señor Castillo decirle esto y dejarlo tirarle la pelota al señor Castillo, decirle: señor presidente, usted tome la decisión. Y bueno, por otro lado, hubiera sido un gesto importante del señor Castillo, antes de que Renovación Popular pueda presentar esta interpelación, de que lo hubiera sacado, porque la presencia de Maraví definitivamente ya le suma más daño a lo que ya viene sucediendo con este gabinete, que desde el primer ministro, desde el premier, ya vienen siendo golpeados, y no por tratar de ser un Congreso obstruccionista, sino asumiendo nuestra función de control político. Un ejecutivo fraccionado, porque dentro de lo que usted ha descrito, el presidente del Consejo de Ministros publicó en su cuenta de Twitter, apenas estalló la crisis, con el caso de Maraví, que él le había pedido que deje el cargo. Entonces, si un presidente del Consejo de Ministros respalda al ministro de Trabajo, pero el presidente de la República no, es que hay un resquebrajamiento
significativo y visible en el Ejecutivo? Me gustaría que tengan un discurso más alineado. Escuchamos ministros que tienen un discurso, el premier que tiene un discurso diferente y finalmente el presidente de la República otro totalmente distinto. Entonces esto nos muestra la fragilidad, la debilidad del Ejecutivo. No tenemos nada contra el Ejecutivo, no es que queremos demoler al Ejecutivo, por el contrario, queremos ser un Congreso constructivo. Lamentablemente no encontramos buena voluntad de parte del Ejecutivo, que ya hubiera comenzado cambiando después del voto de confianza a esos ministros que están siendo cuestionadísimos, que son 4 o 5. En ese mismo sentido, ¿cuál sería la posición del Congreso? Ustedes hablan entre los pasillos, almuerzan, toman desayunos, se mandan WhatsApps. Todas las bancadas hay un lenguaje oficial y hay un lenguaje entre todas las bancadas, ¿no? ¿Cuál sería la posición del Congreso, de acuerdo a lo que usted ha dialogado, conversado, intercambiado ideas, de llegarse a una posible censura? ¿Contarían con los votos para censurar al ministro de Trabajo si es que el Ejecutivo no reacciona? Vamos a adelantarnos un poquito a unas semanas, qué es lo que puede pasar más adelante. ¿Qué percibe usted desde su posición de congresista? Yo creo que los partidos políticos que en su momento votaron a favor de la confianza para el gabinete esperaron que días siguientes, después del voto de confianza, hubieran los cambios necesarios. Eso creo que hasta el día de hoy espera. Entonces, dado que no se concretó esta situación, considero que en estos momentos, y teniendo conciencia de que la labor es de control político y no tenemos que abdicar a ello, estos partidos que le dieron la confianza no tendrían por qué negarse a la censura del ministro Maraví. Tú acabas de mencionar hace un momento lo dicho por el periodista Ángel Páez, que la verdad preocupa mucho y porque refuerza las hipótesis de que el señor Maraví está vinculado hasta el 100 con el tema del terrorismo. Ha sido parte de Sendero Luminoso, es lo que dicen las investigaciones. Y debemos, y si bien es cierto, en su momento las investigaciones no se concluyeron, considero que esto ya no puede continuar, es un tema político y no puede una persona tan cuestionada estar a cargo de un ministerio tan importante como es el Ministerio de Trabajo. No le quedan dudas entonces que de llegar al extremo, ¿no?, de votarse una censura, alcanzarían los votos para que Iber Maraví deje el cargo, por lo que ya es público y conocido. Quiero recordarle que el periodista Ángel Páez, periodista de investigación muy respetado, adjunta el parte policial a su publicación y se puede leer en el parte policial la sindicación del senderista Juan Alarcón Gutiérrez sobre la autoría de Iber Maraví directa en el atentado terrorista. Vamos a cerrar este tema, si le parece, o si tiene algo más que agregar para abrir otro. Contundente lo dicho por el periodista Páez, no tengo que ya agregar más al tema. El señor Maraví tiene que irse sí o sí del gabinete, no es que lo quiera yo, no es que lo pida yo, la población quiere cambios y desde el Congreso de la República no vamos a abdicar a nuestra función de control político. Abrimos otro tema. Su percepción sobre la sustentación del presupuesto de la República. Hoy estuvo el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, sustentando detalladamente el presupuesto asignado a cada ministerio y cómo se va a gastar el dinero en el ejercicio que empiezan. Usted ha seguido atentamente la exposición y quisiéramos saber sus impresiones sobre esto. Bueno, el señor ministro de Economía y el premier fueron hoy día. Lamentablemente me hubiera gustado que el premier sea más objetivo, tenga las ideas más claras acerca del manejo económico del país. Sin embargo, no se le puede pedir mucho en este escenario. Por lo contrario, el señor Franque, se lo he dicho, tiene conocimiento, tiene muy buena intención, nos ha dicho, he conversado con él en varias oportunidades y tiene una posición bastante clara acerca del desarrollo del país en base a una economía social de libre mercado. Me parece que la tiene clarísima el señor. Pero lo que sí me preocupa más que si se aumentan o se disminuyen los presupuestos es que el gasto público sea bastante eficiente. He sido bastante crítico, por ejemplo, en el tema de Provías descentralizado, que hoy, siendo el mes 9 del año, aún se venga gastando el 40%. La Autoridad de Transporte Urbano, 43%, por ejemplo. Otro tema importante, PRONIET, la infraestructura educativa, 63%. Entonces, si no se gasta eficientemente lo que ya tenemos, ¿por qué pedir mayores presupuestos?
Y esto se replica en muchos gobiernos regionales y en muchas municipalidades. Cuando vamos en plena pandemia a ver presupuestos asignados y cuánto han ejecutado el presupuesto, lamentablemente están en el 30%, pudiendo haber comprado oxígeno, implementado hospitales de campaña, y eso es un drama nacional. ¿Cómo lo podemos subsanar en armonía desde el Congreso, desde el Ejecutivo? Porque hay que reconocer también que este gobierno tiene poco más de un mes. Entonces, ¿es solucionable a través de algún camino que los presupuestos se ejecuten con eficiencia y que no se archiven o por desidia se termine devolviendo el dinero? Con la excusa del voto de confianza nos hemos dilatado un mes la toma de decisiones de muchos de los ministros. Hay que recordar que uno es ministro desde el día que lo juramenta. En ese sentido tiene su mandato y debería haberse acelerado el gasto público en este mes, pero no se hizo. Entonces lo que nos queda en adelante es encontrar esta reconciliación. Hay voluntad desde el legislativo, desde la Comisión de Presupuesto, de agilizar el tema, de mejorar, de dar las recomendaciones necesarias para que el presupuesto se ajuste a las verdaderas necesidades del país. Coincido contigo que muchos de los gobiernos regionales, por ejemplo, para muestra un botón, La Libertad 59%, Cusco 55%, Lambayeque un poco más de 60%, entonces, el Ejecutivo tiene, y se lo pedí hoy al ministro Franque, tiene que hacer un acompañamiento efectivo a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales. Tiene que indicarles cuál es la vía correcta para poder ejecutar sus proyectos. Además, hay que enumerar por lo menos 500 proyectos grandes que están paralizados en todas las regiones del país y que tienen que destrabarse cuanto antes. Proyecto Chavimochi, que en la región La Libertad, la tercera etapa, que tiene que ser muy viable. Y yo hablo de los proyectos porque no solo generan desarrollo a mediano y largo plazo, sino que a corto plazo generan puestos de trabajo, lo cual reactiva la economía. Y en esta situación donde los peruanos exigen puestos de trabajo, quieren ingresos, hay que reactivar la economía, es sumamente necesario hacerlo a través de un shock de inversiones que viene desde el Ejecutivo. No sé si tiene algo más que añadir con respecto a la sustentación del presupuesto, porque quiero abrir otro tema, un tercer tema con usted. Me gustaría que cumplan lo que prometieron durante toda la campaña, que sea un presupuesto descentralista. En ese sentido, tenemos claro que el 70% sigue quedándose en Lima y el 30% se va a las regiones. Espero que a través del presupuesto público no quieran ejercer una presión política sobre los gobiernos locales y aprovechar esto para sacar réditos políticos a favor del partido de gobierno. Espero equivocarme en ese sentido y espero que sean democráticos en repartir en su momento a los gobiernos que sean efectivos en su gasto. Quiero volver al Congreso de la República y hay algo que a la ciudadanía la ha decepcionado. En este tristísimo episodio entre la congresista Chirinos y el congresista Bellido y presidente del Consejo de Ministros, descubrimos que no estaba instalada la Comisión de Ética, fundamental para fiscalizar la conducta de cada congresista. Estaban todas. Una nos llama poderosamente la atención. Por ejemplo, el señor Luna es el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Nada menos que el señor Luna, que ha tenido que suspender las actividades de su universidad por su mal funcionamiento, todos lo saben, y la lista es interminable. Se han constituido sumariamente las comisiones con sus presidentes, todos felices, la Junta de Portavoces, pero la de Ética no. Hasta ayer no había presidente, y fíjese que este drama que viven las mujeres en nuestro país, que son víctimas de un machismo recalcitrante, ¿no? Están esperando que el tema no se trate superficialmente, sino es que evolucionemos. Y si el drama empezó el lunes con el testimonio de la congresista Chirinos aquí en Ampliación de Noticias que se hizo público en RPP, ¿no? Hemos llegado al jueves y no hay presidente de la comisión. Entonces, ¿cómo creemos en este ímpetu joven de congresistas que empiezan bien? Usted se siente tan cómodo dentro de Avanza País porque hay gente de su generación, pero no hay comisión de ética. Hay que entender que parte de la práctica parlamentaria es instalar en primer lugar las comisiones ordinarias y luego las comisiones especiales como la Comisión de Ética o la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En ese sentido, considero que hay toda la voluntad de parte del Legislativo de cuanto antes activar la Comisión de Ética. Particularmente me toca integrar esa comisión, lo ha designado así mi bancada. Entonces, con todo gusto vamos a actuar de manera objetiva
y imparcial. En este sentido, vamos a pedir y presionar para que cuanto antes esto se active desde la Junta de Portavoces. Y creo que hoy o mañana ya se estaban reuniendo los portavoces para finalmente activar la comisión y cuanto antes comenzar a actuar, porque hay casos ya, como el caso de la colega Patricia Chirinos, a quien le he brindado mi solidaridad. Y me parece injusto que hasta el día de hoy, mira, pasando cuántas horas desde lo dicho por la colega Patricia Chirinos, el presidente de la República no se haya manifestado, teniendo en cuenta que estamos en un país sumamente machista, donde existe violencia contra la mujer en todos los ámbitos. Un país donde hay más de 2.000 violaciones sexuales a mujeres al año, un país donde las cifras son alarmantes, donde los centros de emergencia mujer existen por todo el país, pero hay dos cosas por las que las mujeres no denuncian. Una es por temor y otra es por desconocimiento. Y temor precisamente por símbolos como estos, que el presidente o la gente que tiene poder en el país hace lo que se le da la gana. En ese sentido, nosotros no vamos a callar. Sí, usted sabe que en política los gestos son muy importantes, ¿no? Y aunque el reglamento del Congreso les obligue a instalar primero unas comisiones y después otra ante la ciudadanía, la celeridad con la que deben instalar esta comisión creo que sería un gesto importante. Por supuesto, te doy toda la razón. En ese sentido, soy uno de los primeros interesados y la bancada de Avanza País también. Pero y estoy seguro que... Yo no quiero que me dé la razón, yo quiero que instalen la comisión, porque desde el lunes venimos pidiendo... Te aseguro, Mauricio, que esta semana tiene que estar instalada la Comisión de Ética del Congreso, porque es ahí donde vamos a tener que dar explicaciones sobre los diferentes cuestionamientos que se puedan plantear a los congresistas. Congresista, esta semana acaba mañana. ¿Mañana habrá presidente de la Comisión de Ética y quede instalada? Espero y tengo toda la voluntad de mi parte y estoy seguro que el vocero de Avanza País he conversado con él y el general Williams tiene toda la voluntad que se instale esta comisión cuanto antes. Pero hay que entender que es por mayoría y por junta de portavoces. Entonces también se debería a las otras bancadas exigir que apresuren la instalación de la mesa. Eso justamente quería entender, porque el reglamento del Congreso es tan claro y a veces es interpretado con tanta arbitrariedad, ¿no? Para algunas cosas se interpreta negro y para otra blanco y para otra verde, pero el reglamento es el mismo. En este caso, ¿sobre quién está recayendo la responsabilidad de que hay una denuncia grave desde el lunes? Si de usted dependiera, ya lo hubiese instalado, celebramos su buena disposición, pero nos queda clarísimo que no depende de usted. ¿Depende enteramente de la Junta de Portavoces? Correcto, depende enteramente de la Junta de Portavoces y bueno, también entendible desde también la Comisión Permanente. Hay que recordar, por ejemplo, el caso en el 2011, cuando juramentaron los vicepresidentes de Ollantumala, no estaba la mesa instalada cuando se le suspendió a la señora Marta Chávez, se le dio 120 días, lo hizo la Comisión Permanente en este sentido. Entonces, si hay voluntad de parte de las bancadas de iniciar algún proceso, yo creo que ya se hubiera hecho. Hay que entender que soy un congresista, soy respetuoso, que este es un órgano colectivo y que tenemos que respetarlo. Pero desde acá invoco a los otros portavoces que aceleren el proceso y que instalen cuanto antes la Comisión de Ética, que es sumamente necesaria. Congresista, muchísimas gracias por participar en las 5 de las 7. Conversamos con usted en otra oportunidad y ojalá que su compromiso desde su bancada, ¿no?, se cumpla, que al terminar esta semana tengamos Comisión de Ética instalada. Muchas gracias, muy amable Mauricio, a tus órdenes. Gracias también. Al volver vamos a conversar con un prestigioso analista político. Las cosas no andan bien. Esta publicación del parte policial donde se lee nítidamente que un senderista se indica como coautor del atentado a Iber Maraví complica aún más la situación política del Ejecutivo, ¿no? Y se finalmente enfrasca en algo que debió resolverse en minutos. No hay una persona que no sea tan cuestionada como Maraví para que tome y asuma la cartera de trabajo. Porque esta dilatación, no está tan preocupado el presidente por el pueblo somos todos. Somos todos los que habitamos este país, todos los que trabajamos acá, todos los que queremos realizar nuestros sueños acá. A todos nos interesa tener autoridades probas, intachables, correctas. No nos importa si nacieron donde hayan nacido. Bienvenidos sean si son
peruanos correctos, no que hayan estado involucrados o sindicados en un parte policial. Aunque un juez de turno lo haya absuelto, este episodio en la vida de un peruano me parece que no dignifica el cargo de ministro. Vamos a abordar este tema luego de la pausa. Regresamos.